Problema número 8. ¿Están viendo mi pantalla? Problema 8, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. El problema 8, vamos a trabajar con esto de que habíamos hablado de los calores específicos que no eran, eran valores medios, en realidad eran dependientes de la temperatura, y que nos daban acá justo la capacidad calorífica a presión constante. Dice que para expresada, en vez de capacidad calorífica debería decir calor específico a presión constante, para el oxígeno, expresada por kilocalorías kilomol. Lo escribo acá. Perdón, ¿qué debería decir en vez de capacidad calorífica? Y porque está expresada por un kilomol, entonces, como está expresada capacidad calorífica, es con mayúscula. Así es capacidad calorífica. Y está expresada kilojoule Kelvin. Calor específico, minúscula. Ay, se me trabó la computadora. Tiene unidades de kilojoule, en este caso, era kilocalorías, pero bueno, kilomol o kilogramo Kelvin. ¿Sí? Acá está en este caso kilocalorías. Voy a corregir. Se ve que tengo muchos programas abiertos, voy a tener que dejar de compartir un poco y cerrar algo porque se me está complicando el tema de la pantalla. Bueno, entonces ahora sí. Acá sería kilocaloría, kilomol Kelvin. Entonces, estas son constantes que están tabuladas, inclusive en las tablas de termo las tienen. En este caso, CP es 6,15 kilocaloría, kilomol Kelvin, más 0,00310 kilocaloría, kilomol Kelvin al cuadrado T. Está expresado en función de la temperatura. Y me dicen que tengo que calcular calor, trabajo y variación de energía interna y variación de entalpía para 2 kilomoles de oxígeno, que pasan de 27, pasan a 127 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la definición de CP? CP, la definición termodinámica, era el cambio de entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión es constante. Estoy trabajando en forma reversible a presión constante. Puedo usar esta ecuación perfectamente. Entonces, ¿cómo voy a calcular si esa presión constante? Voy a definir a la entalpía. Entonces, diferencial de H es igual a CP diferencial de T. Si yo quiero el cambio de entalpía, voy a tener que integrar delta H. Ahora, si yo quiero el delta H, digamos, extensivo, tengo que poner el número de moles delante, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, estamos concentrados, me parece. No, ustedes me paran, porque puede ser que o yo no tenga internet o no sé, no me explico bien. Quiero que más o menos tener una idea qué está pasando. Encima tengo problemas con Profe, ¿el la delta pantalla. H es mayúscula? Entonces, el delta H es minúscula. ¿Lo ves en mi cursor? No, cuando escribe sí. Acá, el delta H es minúscula. Pero el delta si yo H lo una vez multiplico integrado, claro. con la masa o número de moles, se convierte en extensiva.
Entonces, como está me bien. pedían para 2 kilos, 2 kilomoles, entonces ya lo multipliqué por el número de moles, o sea que acá y acá multipliqué ahí y ahí por el número de moles y se convirtió en una propiedad extensiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No lo voy a escribir con los números porque se hace muy denso, pero quiere decir que yo tendría que integrar el CP, pero el CP se llama alfa más beta t, diferencial de t. Entonces, ¿cómo sigue esto? Delta H es igual a n, y ahora la integral de esto. La integral de alfa diferencial de t, ¿cómo se resuelve? La integral de una constante. Alfa t más beta t Alfa, cuadrado alfa, por t. alfa por t, exacto, más Beta t beta, cuadrado T cuadrado sobre T sobre sobre, 2. sobre 2. sobre 2, eso. Y eso tengo que integrarlo entre T1 y T2, que son mis temperaturas de trabajo. En este caso 27 y 127. Si alguien puede, por favor, hacer la cuenta, verificaríamos que, a ver si nos está el valor de la energía, de la entalpía, será este último, 6057 debería dar. Profe, ¿y ahí las temperaturas las puedo poner en Celsius o las puedo trabajar en absoluto? ¿O las tengo que Acá trabajar en la tenemos que absoluto? trabajar en absolutas. Acá lo Ahí. tengo que trabajar en absolutas. ¿Y las calorías las pasamos a Joule? Para que dé la entalpía. Lo podemos dejar correcta. así porque está expresado en kilojoule, así que vamos, pero el resultado final directamente. Ay. Sí, como aquí. Dejo de compartir un momento con ustedes porque no sé que se me trabó la tablet. Profe, Sí, a mí me quedó la duda de por qué 2 kilomol ahí, después de SP, del cálculo, después de ese cálculo al lado, dice 2 kilomol sí, de oxígeno. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? porque el enunciado dice que hay que calcular para 2 kilomol. Ah, sí. Voy a tener que cerrar y volver a abrir porque tengo problemas con el PowerPoint.
Bueno, esperemos que ahora sí funcione bien. Bueno. Yo estaba escribiendo los valores acá, y después ya no me lo dejo hacer más. Por las temperaturas sería la temperatura más alta, 127, menos 27. El delta de temperaturas en Celsius o en Kelvin es el mismo. Así que con que yo ponga acá kilocaloría, kilomol, Kelvin, y acá le ponga 100, el grado, la diferencia en grados Celsius y un grado Kelvin es la misma. Beta sería 0,00310 kilocaloría, kilomol, Kelvin al cuadrado. Y acá sí tengo que tener cuidado porque ahí sí va a ir en Kelvin, va a ir la temperatura mayor en Kelvin, 273 más 127, no sé si alguien me puede ayudar. 400 al cuadrado. Y 300. 300 al cuadrado. Bueno, todo esto tiene que estar multiplicado por el 2. Lo voy a poner así. Bueno, ese número, si alguien por favor me puede ayudar, ¿cuánto da multiplicado por 2? Acá lo que va a pasar es que Kelvin al cuadrado se me va a simplificar, en este caso también. El resultado es... A mí me dio 1447, pero... multiplicado no sé. por 2. Sí. Ya al final. Sí, profe, me dio lo mismo. 1400. En kilocalorías, sí. 400, en kilocalorías. 1447 en kilocalorías. Bueno, 1440, 1450 kilocalorías, kilomol, perdón, Kelvin, porque kilomol ya lo multiplicamos. Ahora, esto, si lo multiplicamos por 418, tendría que darnos este valor. Sí. Sí, 6.050 kilojoules. Sí, 6.048. Sí. Bueno. El Entonces, Kelvin no va, aprendimos. creo que los Kelvin se cancelaron. Claro, Es el grado cierto, no, Kelvin se sí, cancela. sí. Gracias, disculpa. Los cancelé y después los seguí poniendo. Porque a partir de una propiedad sacamos otra, porque el calor específico es una propiedad. Ahora nos piden que calculemos el calor y el trabajo también, y también la variación de energía interna. Entonces yo me hice un lugar especial porque era presión constante nuestra evolución. Cambiábamos la temperatura de 27 grados Celsius, la pasábamos a 127 grados Celsius a presión constante. ¿Sí? Y yo les había contado que el trabajo es P diferencial de B integral. Y si la presión es constante, si esta es constante, la presión puede salir afuera de la integral y me queda B2 menos B1. La próxima clase con Claudia lo van a ver con mayor detalle a esto. Entonces, para calcular el trabajo, entonces sencillamente tendría que multiplicar la presión B2 menos B1. Ahora, cuando vuelvo otra vez, no los quiero marear al enunciado. No nos dice nada de los volúmenes que están ocupando, no nos dice nada de la presión, cuál es la presión constante, dice las temperaturas. Sí, la presión sí puede ser de una atmósfera. Una atmósfera, es verdad, de una atmósfera, nos dice por lo menos la presión. Pero los volúmenes no nos dicen. Estamos trabajando con un gas ideal, que en este caso es el oxígeno. ¿Cómo lo podemos resolver esta parte? Atención, este volumen es volumen mayúscula extensivo para que el trabajo sea extensivo. Ahora, si yo ponía específico, ¿sí?
el trabajo sería minúsculo, con la L minúscula. Acá está todo como así. Si yo tuviese los volúmenes, con un solo cálculo ya tengo el trabajo medido en kilojoule, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Yo sé que la presión la conozco, pero los volúmenes no lo conozco. ¿Alguna idea? Con el número de moles no lo teníamos, ¿podemos usar la ecuación de los gases ideales o no? Me gusta. Eso está bien. Presión La ley 1. de Lussaco, una de esas. A ver, entonces, esto sería para el estado 1. Perfecto. Entonces, fíjate que si la presión, si hago la distributiva acá, presión, bueno, voy a escribirlo para el estado 2. Si esto lo distribuyo, presión el 2. L se va y la P también. A ver, esperen. Si yo a presión lo multiplico por el volumen, esta presión puede ser 1 o puede ser 2. ¿No es cierto? Entonces, presión 2 por volumen 2, ¿qué es? NR de 2. Ahora voy a multiplicar P por B1, pero también era la misma presión, era P1 o P2, es indistinto. P1 por B1 es NRT1. Por lo tanto, esto se simplifica haciendo esto. NR T2 menos T1. Juego con la ecuación de los gases ideales tratando de utilizar los parámetros que más me sirvan, o sea, lo más adecuado para resolverlo más rápido. Esta temperatura tiene que ir en Kelvin porque viene de la ecuación de los gases ideales, pero nos quedó una diferencia, o sea que al finalizar, si yo ponía 127 menos 27, iba a ser el mismo resultado. ¿Cuánto me da el trabajo? $1662. ¿En qué unidad? Kilojoule. Kilojoule. Perfecto, sí. Es de expansión, perfecto, está bien. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabíamos que yo se los había contado, que el primer principio es delta U menos L. Cuando yo calculo, hago cálculos, el trabajo, si yo lo tengo un trabajo reversible, lo puedo calcular delta U o delta H, como ya hicimos, pero el calor es lo último que calculo, siempre va a ser lo último que haga. O sea, me faltaría delta U, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco delta U? Yo sé que H es U más PB. Entonces, ahora voy a escribirlo así. H2 va a ser igual a U2 más P2, B2. Y H1 es lo mismo. Pero P2 y P1 eran las mismas porque habíamos hablado que era a presión constante. Entonces, ¿qué les parece si las podemos restar? Delta H, delta U, P, delta B. ¿Y P delta B quién fue? Fue el trabajo que calculé antes. O sea que delta U va a ser delta H que tenía calculado en la parte que hicimos anteriormente, menos P delta B. O sea, le tengo que restar a delta H el trabajo este de 1662 y ahí saco delta U. ¿Y delta H dónde lo teníamos? En la hoja anterior, voy a pasar para allá, creo que era 6050. Acá está. Y el trabajo era... lo teníamos acá, 1662. Profe, una pregunta, ¿cómo había llegado al valor de 6000? Acá, vuelva a la hoja anterior, no mareo a nadie. Ahí.
Sí, porque yo me quedé en el delta H que me daba 1000 y pico. Sí, pero ese eran 10.000. Pasó de unidades. Creo que acá hay algún número mal. Hay un cero de más. Un cero de Era más. 1450. No digo. Pero lo que hizo fue un pasaje de unidades de kilocaloría a kilojoule. Sí, sí, ahí Claro, lo acá, vi, gracias. 1450 por 4,18, 6050. Profe, yo tenía duda ahí en el anterior, que estaba recién. Sí, ahí. Sí. De los 100 Kelvin, viene de la diferencia de los 27 y 127, ¿no? Sí, sí. Acá, como es una diferencia de temperaturas, como te queda T2 menos T1, ¡Te llaman, Chu! como lo integrás, Sí. ¿sí? Es lo mismo que las pases a Kelvin o que las dejes en Celsius, total, la diferencia es igual. Pero cuando vas a hacer esta otra parte, como es el cuadrado de cada una, siempre tiene que estar en Kelvin. Está bien. Entonces, ya resolvimos el trabajo, resolvimos delta U, que ¿cuánto nos da? 4.388. Perfecto. Me encanta que participen todos. Y ahora nos queda, como les contaba, lo último es Q, ¿sí? Q va a ser, entonces, Q delta U más L. 4.388 más 1.662. Queda 6.050. Que no es de extrañar, porque habíamos dicho que el calor a presión constante era delta H. ¿Sí? Ahora, hay una relación entre CP y CB. CP siempre es mayor que CB. Eso tienen que recordarlo, siempre. Porque se acuerdan que la energía que se entregaba cuando el sistema era con un cilindro pistón era mucho mayor que cuando fuese a volumen constante. Entonces CP siempre es mayor que CB. La diferencia entre CP y CB es nada más y nada menos que el R universal, si están expresados por mol, y si CP y CB están expresados por unidad de kilogramo, es el R particular. Entonces, la segunda parte se las dejamos para ustedes, porque es un problema muy similar, pero es a volumen constante, y por ahí no hace falta que hay varias maneras de sacarlo, que pasen a CB, que obtengan el CB, lo pueden hacer directamente con el CP, pero bueno, me gustaría que eso lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo que se olvida muchas veces es esto, de que cuando está expresado por mol, por eso le ponemos este simbolito arriba, que esta unidad de mol, es el R universal. Y cuando está expresado por unidad de kilo, es el R particular. La próxima clase vamos a ahondar un poquito más en esto.